Hola chiquillos, en este video voy a dejarles un apoyo para que puedan estudiar para la prueba bicentenario que es el 24 de mayo y como ya no los voy a ver porque o están en capacitación y yo lamentablemente estoy con una licencia larga, así que quise dejarles este video para poder ayudarles. Ya hay una guía de preparación para la prueba que se las voy a mandar también en PDF y se las voy a pedirle a Melissa que les entregue la guía impresa. Esa guía, si ustedes la desarrollan con el apoyo de este video, van a poder subir su nota de la prueba hasta un punto, es decir, el que tiene un 6 y tiene puntaje suficiente en la guía de preparación para la prueba, puede subir a un 7. La guía se va a entregar em, la clase después de la prueba, porque como la prueba va a ser un día viernes, el día martes siguiente a eso me entregan la guía, yo la reviso y vemos cuánto sube. Vamos entonces. Para el ítem 1 está referido a la media aritmética y en la media aritmética tenemos dos procedimientos. Uno para calcular datos no agrupados y la otra para datos agrupados en tablas de frecuencia. En los datos agrupados, cuando hablamos de estos datos, es cuando tenemos poquitos datos y los datos están sueltos, no están en una tabla de frecuencia, como acá. Entonces dice el ejemplo, si tenemos los siguientes datos correspondientes a la edad de los integrantes de una familia, 5, 10, 30, 32, 3 y 2, ¿cuál es la edad media de sus edades? Entonces, cuando me están preguntando por la edad media, me están preguntando por la media aritmética, ¿ya? La media aritmética, entonces le podemos llamar media aritmética o media simplemente. O también cuando me preguntan por el promedio, están hablando de lo mismo. Promedio, media y media aritmética significa lo mismo. ¿Cuál es el procedimiento de cálculo? Este es muy simple porque se suman todos los datos y se divide por la cantidad de datos, que en este caso son 6. Entonces sumamos todo esto, me da 82 y lo dividimos por la cantidad de datos que es 6. 82 dividido por 6 me da 13,6 y lo aproximo a 14. Recuerden que la forma de representar la media o promedio o media aritmética es la X con esa rayita arriba. Eso significa media aritmética. Entonces, la conclusión de esto es que el promedio o edad media de las edades de los integrantes de la familia es de 14 años aproximadamente. Vamos a ver ahora para datos agrupados. Los datos agrupados, ya dije, están en tablas de frecuencia y las tablas de frecuencia podemos tener de dos tipos, una sin intervalo y la otra con intervalos. En la sin intervalo los datos están aquí 14, 15, 16. El FI significa la frecuencia, ¿ya? Esto hace que la tabla sea de frecuencia. ¿Qué significa? Que 5 personas o 5 estudiantes tienen 14 años, 12 tienen 15 y 3 tienen 16 años, ¿ya? Y para calcular la media aritmética en este tipo de tablas, necesitamos generar una columna donde vamos a multiplicar el XY, en este caso la edad, por su frecuencia, por FI. Entonces, XY por FI, multiplico 14 por 5, eso me da, 5 por 4 son 20, me reservo 2, 5 por 1, 5 y 2 son 7. Tengo 70. 12 por 15, me voy a apoyar de la calculadora para andar más rápido. 12 por 15, eso me da 180. Y 3 por 16, eso me da 48. Una vez que saqué esos cálculos, voy a sumar los datos de esta columna. Entonces me va a quedar 70 más 180 y más 48. Eso me da 298.
Una vez que tengo hecha la suma, entonces voy a sumar también la columna de los FI, porque esta columna es la que me va a dar la cantidad de personas, en este caso de estudiantes que fueron encuestados. Esto me da el tamaño de la muestra o de la población. Entonces sumamos, me da 5 más 12, 17, más 3, 20. Ese va a ser mi N. Por lo tanto, para calcular la media aritmética, vamos a dividir la suma de esta columna XI por FI por el N, que es la cantidad total de frecuencia. Entonces, me va a quedar acá 298 dividido por 20. Y 298 dividido por 20 me da 14,9. 14,9, que lo voy a aproximar a 15. Entonces, tenemos que la edad promedio de los estudiantes de esta muestra es de 15 años. Veamos acá. Acá tenemos intervalos. Entonces dice, en la tabla se representan las edades de 50 personas que ingresaron a un evento musical. Y las edades están agrupadas en intervalos. Esto quiere decir de 15 a 19 años, ¿ya? Este 20 se cuenta acá, de 20 a 24. El 25 se cuenta acá, 25 a 30. Pero se anota así, de 15 a 20, de 20 a 25 y de 25 a 30. Pero ojo que en los que tienen 20 se van a contar aquí abajo. Bueno, pero para efectos de la interpretación, no importa eso mucho, sino que vamos a ver cómo se calcula la marca de clase, el XI, que es lo que requiero para poder calcular la media aritmética. Esto se hace muy simple. 15 más 20, voy a sumar los límites del intervalo 15 más 20 y los voy a dividir por 2. Entonces eso me da 35 y 35 dividido por 2 me da 17,5. 20 más 25 me da 45 dividido por 2 me da 22,5. 25 más 30 me da 55 dividido por 2 me da 27,5. Y ahora, para poder completar esta columna y calcular la media aritmética, vamos a multiplicar XI por FI. O sea, 17,5 por 12, eso me da 210. 22,5 por 18 me da 405. 27,5 por 20 me da 550. Ahora que tengo calculados esos datos, los voy a sumar y eso me da 5, 6 y 11. 1165. Vamos a calcular el N. 18 más 12 me da 30, más 20, 50. Entonces ahora vamos a dividir 1165 dividido por 50. Y eso me da 23,3. Lo aproximo y queda en 23 porque después de la coma está menor que 5. Entonces se mantiene 23. Por lo tanto, una conclusión que yo podría sacar de esto es que como la edad media de las personas que ingresó al evento es de 23 años, se podría deducir que los artistas no eran del gusto mayoritario de adolescentes, porque si no, el promedio habría estado más cargadito hacia el intervalo entre 15 y 20. En cambio está en los 23 años, o sea, en el segundo intervalo. Esa podría ser una de las conclusiones que se podrían sacar.
Vamos ahora con el ítem 2. El ítem 2 es un ítem de verdadero y falso. Vamos a volver al anterior. Entonces, para saber, poder responder esas preguntas de verdadero y falso que están en la guía, donde hay una afirmación y ustedes tienen que indicar si es verdadero o falso y justificar por qué razón están diciendo cada uno, necesito saber las siguientes cosas. Primero, la media aritmética, ya sabemos, es el promedio de los datos y se puede decir también que es el dato medio. Esta media aritmética no es una medida de dispersión, es una medida de tendencia central. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de dispersión que nosotros hemos visto? Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Para qué me sirven estas medidas de dispersión? Para ver qué tan representativa es la media aritmética, para ver si los datos están realmente cercanos a esta media aritmética o bien están alejados. Mientras más cercanos sean los datos a la media aritmética, significa que esa media es más representativa. ¿Ya? Entonces, insisto, la media aritmética no es una medida de dispersión, sino que es una medida de tendencia central y es el promedio de los datos. Las medidas de dispersión que tenemos son rango, que no se usa mucho, pero lo que da como información es la amplitud que tienen los datos. Se calcula restando el dato mayor menos el dato menor. Las que sí se utilizan mucho son la varianza y la desviación estándar. ¿Por qué las puse juntas? Porque una depende de la otra. Para calcular la desviación estándar, yo necesito calcular primero la varianza. Y la varianza se representa por este símbolo, ¿ya? Que es una letra griega, phi al cuadrado. Entonces, y la desviación estándar se representa por la misma letra, pero no al cuadrado. Ahora, la varianza, cuando nosotros la calculamos, ¿ya? Nos va a permitir calcular la desviación estándar porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, son medidas distintas. La varianza permite calcular la desviación estándar porque es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Ahora, estas medidas de dispersión, mientras más altas sean, significa que los datos son heterogéneos. Heterogéneo significa distantes unos de otros. Y si son distantes unos de otros, entonces la media aritmética no es representativa. Si los datos de la desviación estándar y la varianza son pequeños, entonces va a significar que los datos están más cercanos a la media aritmética, por lo tanto los datos son más homogéneos, es decir, son más parecidos entre sí, y por lo tanto la media aritmética es más representativa. Otra cosa muy importante, chiquillos. La varianza y la desviación estándar nunca va a ser un valor negativo. Siempre se va a expresar en valores positivos. ¿Por qué? Porque estas medidas de dispersión lo que hacen es medir distancia entre la media aritmética y los datos. Y las distancias nunca son negativas. Por lo tanto, siempre van a ser positivos. El coeficiente de variación también permite comparar la variabilidad de los datos, pero este me permite comparar muestras y expresar esa variabilidad en porcentaje, ¿ya? Entonces el coeficiente me va a permitir comparar muestras que incluso podrían estar en unidades distintas de medida y permite también expresar la variabilidad en porcentajes. Entonces, vamos viendo. ¿Cómo calculo e interpreto esta medida de dispersión
que solo alcanzamos a ver para datos no agrupados, así que hasta ahí va a entrar en la prueba. Después de la prueba vamos a ver medidas de dispersión para datos agrupados. Por ahora solo datos no agrupados, es decir, datos que están sueltitos, que son pocos. Entonces, para poder hacer los cálculos, vamos a ir viendo las fórmulas. En el caso del rango, ya vimos que era el dato mayor menos el dato menor. Ah, me borró. Dato mayor menos dato menor. ¿Cuál es el dato mayor acá? 6,8. ¿Cuál es el dato menor? Sería 4,2. Al restarlo, esto me daría 2,6. Esto significa que la amplitud de los datos es 2,6, es decir, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es de 2,6. Esa es la única información que me da esa medida. La media, que es la media aritmética, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo vimos. Vamos a sumar todos estos datos y los vamos a eh, dividir por la cantidad de datos que tiene. Entonces, por aquí yo lo tengo hecho para, al sumar todos los datos, me da 5,45, ¿ya? Si yo sumo todos estos datos, me dio 5,545, perdón. A ver, estoy bien, 44, sí, 545. Ay, no, perdón, chiquilla, que estaba mirando mal. Ya, al sumar todos los datos me dio 436 y lo divido por la cantidad de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y eso me dio 5,45, que lo aproximé a 5,5. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi media aritmética, que es 5,5. Y ahora, para poder calcular la varianza, ya lo que yo tengo que hacer es esta tablita, que no es una tabla de frecuencia, sino que es una tabla auxiliar para facilitar ese cálculo. ¿Qué voy a colocar en la columna XY? Todos los datos. Es decir, 4,4, 5,5, 4,9, 5,9, 6, 4,2, 6,8 y 5,9. Luego vamos a restar al dato la media aritmética que calculé, es decir, el 5,5. Recuerden que como tiene esas barritas, eso es valor absoluto. Si el resultado me llegara a dar un número negativo, acá lo voy a colocar en positivo porque eso me implica estas barritas al lado. ¿Ya? El valor absoluto significa que yo resto y aunque me dé negativo, voy a colocarlo positivo. Entonces, 4,4 menos 5,5 es 1,1. 5,5 menos 5,5, 0. 4,9 menos 5,5, 0,6. Después tendría 0,4. Después 0,5. 1,3. 1,3 de nuevo. Y 0,4. ¿Ya? Entonces ahí lo que hice fue simplemente restar el dato con la media aritmética. Ahora, estos datos que están acá los vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Multiplicando el número por sí mismo. 1,1 por 1,1 me da 1,1.
21. 0,0 me da, o sea, 0 por 0 me da 0. 0,6 por 0,6 me da 0,36. 0,4 por 0,4, 0,16. Acá me da 0,25, 1,69, 1,69 y 0,16. ¿Ya? Una vez que tengo lista esta columna, la voy a sumar. No me quedó mucho espacio aquí en la diapositiva, así que voy a colocar la suma aquí abajito si es que me alcanza, ¿ya? Al sumar todo esto, me da 5,52. 5,52. Y ahora vamos a calcular la varianza. Con este dato vamos a calcular la varianza, ¿ya? Para calcular las desviaciones estándar, entonces primero necesitaba calcular la varianza. Lo voy a hacer acá. Primero la varianza. Y eso se expresa con ese símbolo. Y la varianza es la suma de esta columna, 5,52 dividido por la cantidad de datos, que son 8. Y eso me dio 0,69. Luego que ya tengo la varianza, calculo la desviación estándar, que se expresa con ese símbolo y es la raíz cuadrada de la varianza, que me dio 0,69. Y eso es 0,83. O sea, mi desviación estándar es 0,83. Y el coeficiente de variación es la desviación estándar partido por la media aritmética y multiplicado por 100. Entonces, esto va a ser 0,83 dividido por la media aritmética, que es 5,5. ¿Ya? Y eso me dio 0,1509, le puse 4 decimales nomás, son muchos más, y esto al multiplicarlo por 100 me queda 15,09, y este es un porcentaje. ¿Qué significa esto? Que la variabilidad de los datos, la variabilidad de los datos es de un 15,09%. ¿Ya? ¿Y eso será alto o poco para lo que son estas notas? El 15 sería un regular, ¿no es cierto? Igual hay diferencia, pero no tanta. Por lo tanto, los datos podrían ser, en este caso, eh, más bien homogéneos que heterogéneos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la variabilidad en este caso no sería tan significativa. Vamos a ver un ejemplo de comparación de muestras. En el primero C y en el primero D del Liceo Bicentenario de Isla de Maipo, los estudiantes de ambos cursos tuvieron una nota media de 5. Es decir, tenemos acá que la media aritmética en el primero C es un 5 y en el primero D también la media es un 5. Pero el coeficiente de variación en el primero C es de un 5% y en el primero D el coeficiente de variación es de un 12%. ¿Qué podría explicar
que teniendo ambos cursos el mismo promedio, el coeficiente de variación sea distinto? Bueno, la explicación es porque seguramente en el primero D, que tiene un porcentaje mayor de variabilidad que en el primero C, las notas son más heterogéneas. Por lo tanto, hay un grupo de estudiantes que tiene muy buenas notas y otro que tiene malas notas, pero el de buenas lo compensa y finalmente el promedio logra tener el mismo que el primero C. En cambio, en el primero C va a significar que la mayoría de los estudiantes, casi todos los datos son parecidos a 5. En cambio, en el primero D podrían haber algunos 7, otros 3, pero al promediarse le va a dar 5. Entonces, eh, eso significa que tengan el mismo promedio, pero variabilidades distintas, es decir, coeficientes de variación distintos. Por lo tanto, cuando me pregunta cuál es la media aritmética más representativa, sería la del primero C. ¿Por qué? Porque en ese caso las notas de los estudiantes están más cercanas al 5. Eso significa, en cambio, en el primero D están más lejanas. Por lo tanto, los datos o las notas del primero C son más homogéneas que las del primero D. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en cuenta, chiquillos. Bueno, y aquí, hasta aquí los dejo. Ahora ustedes hacen la guía y traerla después de la prueba para que tengan opción de subir. Eh, la prueba va a estar en base a esta materia, así que estudien y ojalá que les vaya muy bien.